Buenos días, mi nombre es Eddie Quintero y en esta ocasión vamos a comenzar en el curso a lo que se refiere la programación orientada a objetos. Ya habíamos comenzado a manejarnos con los controles, ya yo hice diseño de nuestro primer programa con clase. Viene siendo una superficie de un triángulo. Vamos a hacer este tutorial teórico práctico, ya yo preparé una diapositiva de PowerPoint con lo que es la teoría y a la vez vamos a ir haciendo un trabajo práctico en Visual Studio. Ya aquí te he hecho el diseño, la pantalla se llama TXT pantalla 1, TXT pantalla 2, TXT pantalla 3 y el botón se llama BTN superficie. ¿Cómo hacemos nuestra clase? ¿Qué es una clase primeramente? Una clase es la representación de una idea. Esta se encuentra formada por atributos y métodos. Un ejemplo, aquí vemos los atributos y aquí están los métodos. Por ejemplo, los atributos de una persona son nombre, apellido, edad, color de ojos y altura. Mientras que sus métodos son cumplir años, crecer, comer, dormir, andar, etcétera. Esas son las acciones que desempeñan ese objeto. Por ejemplo, el nombre de la persona de la clase puede ser persona. Esa persona, ¿cómo se llama? Juan. ¿Cuáles son sus atributos? Nombre, apellido, edad, color, altura, color de ojos. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos una cuenta bancaria. Esa cuenta tiene un número, un titular, un saldo y un interés. Las operaciones que pueden realizarse dentro de la cuenta son ingreso, reingreso, disculpen, etcétera. Una clase es una construcción que permite crear tipos personalizados propios mediante la agrupación de variables de otros tipos, métodos y eventos. Ahora, cuando se está hablando de programación orientada a objetos, se está hablando de una técnica que se utiliza para desarrollar soluciones computacionales utilizando componentes de software. Estos llamados objetos de software. Ya con esta teoría podemos comenzar lo que es el programa. ¿Cómo se hace la clase? Nosotros nos vamos a dirigir aquí a explorador de soluciones y se va a abrir esta parte de aquí. Usted le va a dar un clic derecho y vamos a irnos a donde dice agregar y le vamos a dar aquí donde dice clase. Vamos a esta parte de aquí y le vamos a poner clase superficie, que viene siendo el nombre mnemónico de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a hacer una clase que haya la superficie de triángulo. Lo vamos a poner, o triángulo mejor. ¿Cuáles atributos nosotros conocemos de un triángulo? La altura podría ser una y la base. Ya lo que es la superficie viene siendo lo que es el método de triángulo. Vamos a seguir con la parte teórica. Variable y tipo de datos. Vamos a decir que las variables son el arma misma de cualquier lenguaje de programación. Gracias a la variable podemos almacenar valores temporales en memoria, con los cuales podemos realizar todo tipo de operaciones. Las variables deben pertenecer a un tipo de dato específico, dependiendo del valor que queramos almacenar en ellos. Un ejemplo de los tipos de datos son esta tabla.
Estos son los datos que podemos utilizar en C#. Aquí tenemos los nombres de los tipos de datos. Hay tipos de datos de tipo entero, tipo punto flotante, de carácter Unicode. Tenemos de tipo booleano. Tenemos tipo string, que es una secuencia de caracteres. Decimal. Tenemos flotante. Y doble, que permite el tipo de punto flotante de precisión doble. Por ejemplo, aquí donde están los intervalos, viene siendo los números que viene aceptando ese tipo de variable, hasta dónde puede llegar ese tipo de variable, ese tipo de datos, perdón. Por ejemplo, si nosotros escogemos integer, dice que es un entero con signo, que tiene un ancho de 32 y que sus intervalos son de negativo 2 puntos, 147, 48. Tiene una inmensidad de números que nosotros podemos acceder a la hora de calcular una operación. La doble podemos ver que es mucho más grande que la integer, la cual nos permitiría hacer mayores operaciones, además de que nos permite utilizar lo que es el punto para nuestras operaciones. El string nos permite trabajar con lo que son los caracteres, etcétera. Ese tipo de datos lo vamos a ir viendo según vaya el curso desarrollándose. Vamos a comenzar lo que es la clase. Ya que sabemos los tipos de datos, entonces vamos a comenzar a declararla. Vamos a usar integer, altura, vamos a simbolizarla con H, y base. Y también tenemos la que es la superficie, ya que la superficie de triángulo viene siendo base por altura. Ahora que ya sabemos de los tipos de datos, debemos hablar sobre los métodos. Método viene siendo un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Los métodos set y get de una propiedad están contenidos dentro de la declaración de la propiedad. Se pueden controlar si una propiedad es de lectura y escritura, de solo lectura o de solo escritura según el método get o set que se incluye. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el método set viene siendo de entrada de carácter o de número, mientras que la superficie viene siendo la que nos dará la salida a nuestros datos. Esta viene siendo la que utiliza el método get. Siempre que nosotros vamos a utilizar el método get va a ser para que nos tire un resultado, para que nos tire un mensaje de salida, mientras que el método set lo vamos a utilizar para entrada de número. Vamos a comenzar. ¿Cómo se hace el método set? Ponemos public, que eso nos permitirá utilizarla. Voy propiedad h sec para que identifique que es un método set, y aquí vamos a declarar un valor parámetro. Y decimos que h va a ser igual al valor. Vamos a copiar eso, lo vamos a pegar, base. Entonces, esto vienen siendo los métodos set de la altura y la base. Ahora, ¿cómo se hace el método get? El método get se hace diferente. Public
integer se declara el tipo de variable que nosotros estamos utilizando. Propiedad S. Y le ponemos que es un método que estamos a utilizar, vamos a utilizar. Y retornamos a la variable. Ahora vamos a hablar sobre lo que es un método constructor. Los constructores son métodos de una clase que se ejecutan automáticamente cuando se crea un objeto de un tipo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que vamos a crear el método. El método constructor, existen dos tipos de métodos constructores que son con parámetros y sin parámetros. Vamos a hacer dos ejemplos. En el primer video vamos a hacerlo sin parámetros. Public void. De esta forma es que se hacen los métodos constructores. Void superficie, que es lo que queremos hacer. La superficie de triángulo es superficie es igual a base por altura. Este es el primer video, espero que le haya gustado y que sigan en la segunda parte donde vamos a seguir hablando sobre la teoría de lo que es la programación orientada a objetos. Falta poco ya para que podamos entender. Vamos a hablar sobre lo que es un paradigma en el segundo video, de lo que es atracción, encapsulado, polimorfismo, de lo que es herencia. Y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir introduciendo lo que es la programación orientada a objetos. Bye, gracias.